Normalmente, cuando un aparato electrónico deja de funcionar y alguien comete la osadía de quitarle los tornillos y abrirlo, la primera reacción suele ser de absoluta intimidación. Claro, es que es abrumador. Sí, es como asomarse a una ciudad alienígena en miniatura. Digo, hay un mar de plástico verde brillante por todos lados. ¿Y esas pequeñas torres cilíndricas que sobresalen? Exacto, y unos bloques negros con patitas metálicas que, la verdad, parecen insectos. Además de un enredo de caminos plateados que, pues a simple vista, no tienen ningún sentido lógico. Totalmente. Y se siente como un lugar donde la energía simplemente hace magia y uno siente que no debería meter las manos ahí para nada. Bueno, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión en este análisis a fondo es transformar por completo esa percepción. Sí, cambiar el chip. Comprensible y comenzar a leerla como lo que realmente es, o sea, un mapa perfectamente estructurado por donde viaja la energía. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa un material de origen verdaderamente fascinante. Así es un documento técnico del Centro de Estudios Integrales de Michoacán, el CEIM, y se titula Módulo 2, Tema 12, Reconocimiento y Manipulación de Componentes. Y fíjate que hay que poner algo en perspectiva antes de arrancar. Porque pues cualquiera podría pensar que un manual sobre componentes electrónicos está reservado exclusivamente para ingenieros, no. O para técnicos de servicio súper especializados. Exacto. Pero este análisis es para cualquier mente curiosa. Quien busque entender la lógica oculta detrás de la tecnología cotidiana, pues va a encontrar aquí un cambio de paradigma bien importante. Claro, porque lo que el documento del CEIM propone no es, digamos, un ejercicio aburrido de memorizar piezas. Para nada. Es el desarrollo de una forma de pensamiento analítico. O sea, nos lleva a descubrir cómo el orden físico de los objetos refleja directamente un comportamiento eléctrico. Es como aprender a leer partituras, ¿verdad? De pronto los garabatos se vuelven música. Y bueno, el documento comienza estableciendo algo súper revelador sobre el voltaje. Ajá, sobre cómo se mueve. Sí, nos dice que dentro de la tarjeta la energía no está en todas partes al mismo tiempo, ni se comporta de la misma manera. O sea, el circuito tiene un trayecto, tiene etapas físicas. Lo fascinante aquí es el concepto de la fuente conmutada. El texto hace muchísimo hincapié en que estamos lidiando con fuentes de alimentación conmutadas. Y sus etapas de entrada, rectificación, filtrado y salida, claro. Así es. Pero espérate, conmutada es una de esas palabras que suenan, híjole, súper técnicas. ¿Qué significa realmente en este contexto? Pues mira, pensemos en los cargadores o las fuentes de hace unos 20 años. Esos bloques de plástico pesadísimos que se calentaban horrible. Esos meros. Esos usaban transformadores gigantes de cobre que estaban, digamos, abiertos todo el tiempo. Recibían y transformaban energía de golpe. Y supongo que desperdiciaban mucha energía en forma de calor, ¿no? Muchísima. Una fuente conmutada, por el contrario, pues es moderna y ligera, porque literalmente conmuta, o sea, enciende y apaga el flujo de energía miles de veces por segundo. ¡Wow! Toma pequeños sorbos de energía justo cuando los necesita. Exactamente. Y para hacer esa magia a tan alta velocidad, pues requiere una pista de obstáculos muy específica para la electricidad. Ah, y esa pista de obstáculos son las etapas físicas de las que habla el manual. Se me ocurre esta analogía. A ver, cuéntame. Imaginemos que el voltaje que viene del enchufe de la pared es el agua de un río súper salvaje. Cuando entra la tarjeta, primero choca contra una represa, que sería la zona de entrada y protección. Es un excelente punto de partida. Pero fíjate que hay que añadirle un detalle clave a esa represa. ¿Cuál detalle? Pues que no solo detiene el golpe de agua, sino que tiene sensores. O sea, si el río de pronto trae una ola gigante, un pico de voltaje, esta zona de protección se sacrifica, por así decirlo. Claro, bloquea el paso para que el resto del pueblo no se inunde. Sí, se funde para proteger lo demás. Los fusibles y los varistores, ¡qué locura! Y luego, esa agua pasa de la represa a una serie de molinos de agua. Y los molinos obligan a que el agua, que venía turbulenta y en todas direcciones, empiece a fluir hacia un solo lado. Ajá. Esa sería la etapa de rectificación, ¿no? En efecto, porque la corriente alterna de la pared va y viene. Literalmente cambia de dirección 60 veces por segundo. ¡Wow!
rapidísimo. Sí, y los componentes en la etapa de rectificación actúan como válvulas de un solo sentido. Obligan a la energía a dejar de ir y venir y la obligan a marchar siempre hacia adelante. Órale. Y después de los molinos, el agua llega a unos grandes embalses artificiales donde finalmente se calma por completo. Esa sería la etapa de filtrado. Digo, el agua turbulenta se asienta y pierde sus remolinos. Exactamente, se vuelve un flujo constante. Para, por último, llegar como un arroyo manso y totalmente controlado a la ciudad, que sería la etapa de salida del sistema. O sea, la energía ya lista para cargar la batería de un celular o encender una pantalla. Y la brillantez del diseño físico de una tarjeta es que no es nada abstracto. El circuito impreso es literalmente el cauce físico de ese río. Claro, no están puestos al azar. Para nada. Los elementos no se esparcen en el plástico como si alguien hubiera tirado confeti. Se agrupan intencionalmente según la transformación específica que sufre la energía en esa coordenada exacta. O sea que si uno comprende que un grupo de componentes está ahí agrupado solo para calmar la energía, pues de pronto el caos visual desaparece. Totalmente. La placa se convierte en un mapa súper legible. Es como mirar desde un avión y decir, ah, claro, este es el distrito industrial con las represas y este de acá es el barrio residencial más tranquilo. Me encanta esa imagen. Y eso nos lleva a conocer a los habitantes de estos barrios, porque el documento del CEIM detalla cómo empezar a distinguir a estos personajes sin necesidad de ser un experto. Sí, nos da claves visuales. Ajá, nos pide fijarnos en el tamaño, en el color, el tipo de armazón o el encapsulado y cuántas terminales metálicas tienen, o sea, las patitas. Exacto. Los capacitores electrolíticos, por ejemplo, pues saltan a la vista de inmediato. Sí, porque son esos cilindros grandes, literal como torres de agua que dominan el horizonte del circuito. Y tienen esa forma cilíndrica tan voluminosa por una razón física muy clara. Por dentro son dos láminas de metal enrolladas sobre sí mismas, separadas por un material químico. Y están hechas para almacenar energía temporalmente. Sí, su diseño físico responde enteramente a su función. Y, bueno, en contraste, el manual menciona componentes como las resistencias. Ah, que son esas pequeñitas, también cilíndricas, pero que están acostadas, horizontales. Y que además están repetidas por todos los rincones del mapa. Pero a ver, espérame. Aquí quiero hacer una pausa y cuestionar algo. Venga. Si yo identifico visualmente una resistencia en el barrio de la entrada de energía, digo, el distrito industrial más violento, y luego veo otra resistencia idéntica en el barrio tranquilo de la salida, Ajá. pues ¿no hacen exactamente lo mismo? Digo, un freno es un freno, sin importar en qué parte del sistema esté, ¿o no? Pues mira, hay que matizar eso. Es verdad que la física del componente en sí no cambia. Una resistencia siempre se va a oponer al paso de la corriente. Ok, Pero en electrónica, el contexto es el rey. Imagina el freno de un coche. a ver, es fricción en ambos casos. Exacto. Pero el propósito en el sistema es radicalmente distinto dependiendo de dónde esté. O sea que la dirección postal del componente dicta su trabajo real. Totalmente. Una resistencia en la etapa de entrada podría estar trabajando como un muro de contención inicial para limitar la corriente violenta al encender el aparato. Claro, recibe el primer golpe. Sí, pero esa misma resistencia colocada al final, en la etapa de salida, podría estar funcionando simplemente para drenar un poquito de energía residual cuando apagas el equipo. Para que no te dé toque eso se quede cargado, ¿no? Exacto. El barrio determina su vocación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, si las apariencias se engañan y un componente idéntico puede estar haciendo un trabajo distinto según su código postal, pues el manual nos advierte que no podemos solo mirarlos de lejos. No, para nada, hay que ensuciarse las manos. Hay que pasar a la acción, hay que interrogarlos. Y para eso, el CEIM introduce la transición de la teoría a la práctica mediante el uso de una herramienta fundamental. El famoso cautín. El soldador, exacto. Sí, el cautín es esta herramienta térmica que funde la aleación de metal que une el componente a la placa. Pero el documento lanza advertencias súper severas sobre peligros mecánicos y térmicos. Sí vi que hay una regla de oro muy estricta. Si la soldadura no se ha vuelto completamente líquida, jamás se debe jalar o forzar la pieza. Jamás, porque si lo haces levantas la pista. Y para quienes nos escuchan y tal vez no lo visualizan, digo, ¿qué es exactamente esa pista y por qué es tan grave romperla? Bueno, la placa verde no es solo un soporte de plástico.
Debajo de esa pintura verde hay láminas de cobre finísimas. Como hojas de papel metálico. Ándale, pegadas al plástico. Y esas láminas de cobre son los cables. Son las calles literales del circuito. Si uno aplica fuerza bruta antes de que el estaño se funda por completo, arrancas la patita del componente. Uy, y te llevas el cobre pegado. Te llevas todo. Se destruye físicamente el camino por donde viajaba la energía. O sea, rompes el puente y aíslas el barrio entero. Qué peligroso. Y oye, el documento también menciona algo llamado flux, y la verdad suena como a combustible de ciencia ficción. Suena súper avanzado, ¿sí? Pero dice que hay que usarlo junto con unas mallas de soldadoras. ¿Qué hace este flux para evitar que destruyamos el circuito? Pues mira, es fascinante la química detrás de esto. Cuando calientas metal en presencia de oxígeno, se oxida casi al instante. Se forma como una costra, ¿no? Una costra invisible, exacto. Y esa costra hace que el estaño se vuelva pastoso, pegajoso y no fluya bien. Y eso te obliga a dejar el calor puesto por más tiempo. Ah, y si dejas el cautín más tiempo, pues quemas la placa. Así es. Entonces el flux es un agente químico que al tocar el calor quema el oxígeno alrededor, limpia el metal y rompe la tensión superficial. Magia química pura. Literal. Hace que la soldadura vieja fluya como si fuera agua, protegiendo todo del exceso de calor. ¡Wow! Pero, a ver, ¿por qué tomarse tanta molestia? Digo, ¿por qué arriesgarse a usar altas temperaturas y químicos solo para medir un componente? Porque no hay otra forma confiable. Sí, o sea, se me ocurre esta imagen. Si tratas de medir la voz de alguien mientras sigue en medio de un concierto de rock a todo volumen, pues no vas a escuchar nada limpio. Claro, todo se ensucia. El ruido de las guitarras, de la batería, de la gente, todo se mezcla en tu micrófono. Esa analogía funciona hasta cierto punto. Pero mira, imagínalo más bien como un sistema de tuberías de agua que son compartidas. Ok, tuberías. Sí, si intentas medir la presión de agua que soporta un solo tubo mientras sigue conectado a toda la red de la colonia, pues tu medidor va a reflejar la presión de la red completa. Ah, no la capacidad individual de ese tubo. Exacto. Los componentes en la placa están todos interconectados. Tienes que sacarlo de la red, desoldarlo, aislarlo en la mesa y ya conectarle el multímetro. Sí, no hay atajos. Y el manual nos da instrucciones de cómo no perder el orden mientras hacemos esto, anotando referencias topográficas en la placa, como R18 para la resistencia 18, o C5 o D3. Sí, llevar un registro es vital. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, aislar la pieza nos lleva al núcleo de este análisis. Que es confrontar la expectativa contra la realidad. Así es. El texto del SEIM nos enseña a buscar dos datos súper concretos. El primero es el valor esperado, que es básicamente la promesa del fabricante. Ajá. Y el segundo es el valor medido, que es la verdad física que te da el multímetro. Y el manual da ejemplos muy concretos de esas promesas. Por ejemplo, al medir los diodos, que son estos componentes negritos con una rayita plateada en un extremo. Sí, las válvulas. Dice que el multímetro debe marcar una caída de voltaje específica entre 0.5 y 0.8 voltios en un sentido. Exacto. Y en el otro sentido no debe marcar absolutamente nada. Pero a ver, ¿por qué hay una caída de voltaje? Digo, suena a que se está perdiendo energía. En realidad, sí se pierde una pequeña fracción. Mira, piensa en el diodo como una caseta de peaje en una autopista de un solo sentido. Un peaje, ok. La barra del peaje tiene un resorte físico pesado. Y para que la energía pase y abra esa barra, pues tiene que gastar un poquito de fuerza. Tiene que parar un pequeño peaje. Ah, y esa fuerza requerida en la electrónica de silicio es ese margen de 0.5 a 0.8 voltios. Tal cual. Al medirlo fuera de la placa, el multímetro empuja un poco de energía, la barra se abre y el aparato registra ese peaje exacto. Y si intentas mandar la energía al revés, por la queseta, pues choca contra un muro de concreto. No pasa nada, de nada. Exactamente, bloquea por completo. Qué buena forma de verlo, el peaje de silicio. Y bueno, luego tenemos los capacitores, las famosas torres de agua. Su promesa viene escrita directamente en la etiqueta en microfaradios. Sí, ahí sí lo imprimen con números. Pero el manual dice que tienen una tolerancia aceptable de más o menos el 20%. Digo, es un margen de error bastante relajado, la verdad. Lo es. Y tiene sentido porque la química interna de los electrolíticos varía muchísimo con la temperatura y con el tiempo de almacenamiento. Se degradan, supongo. Sí. Pero hay otros componentes donde la precisión es un verdadero arte, como en las resistencias.
Híjole, las resistencias. Esto me pareció la mejor parte del manual, sin duda. Es como un rompecabezas. Totalmente. Digo, no traen números escritos, traen franjas de colores súper chiquitas. Y el documento pone un ejemplo práctico y nos pide descifrar una resistencia que tiene las bandas naranja, naranja, negro, negro y al final una franja de color rojo. Sí, a primera vista parece puro adorno visual, pero el texto nos muestra que es un código estandarizado. Es un lenguaje brillante de la era previa a la impresión microscópica láser. ¿Y cómo funciona? Funciona exactamente como un candado de combinación de una caja fuerte. O sea, hay que ir girando los anillos mentalmente. A ver, hagámoslo con el ejemplo que da el manual. La primera banda es un dígito y el manual nos dice que el naranja vale 3, así que tenemos un 3. Luego la segunda banda es otro naranja. Eso es otro 3. Ya tenemos el número 33. Ok, la tercera banda es negra y el negro vale 0. Entonces nuestro número base es 330. Aquí está el truco, porque la cuarta banda no es un dígito más, es un multiplicador. Te dice por cuánto multiplicar tu número base, o para hacerlo más fácil, cuántos ceros añadirle. Ah, claro. Y como la cuarta banda es negra, que representa el 0, pues significa multiplica por 1 o no agregues ningún 0 extra. Exacto. Así que nos quedamos con los mismos 330 ohms. Y la quinta banda, esa banda roja que estaba como separadita al final. Esa es la banda de tolerancia. Es el margen de error garantizado por la fábrica, y el rojo significa un 2%. ¡Órale! Así que ese pequeño cilindro te está diciendo, a través de puros colores, que su valor esperado es de 330 ohms, con una variación máxima de apenas 2%. Es increíble el ingenio de ese diseño. Y bueno, una vez que tenemos ese valor esperado ya descifrado de los colores, pues ponemos el multímetro y obtenemos el valor medido real. Así es, la prueba de la verdad. Si la pieza dice ser de 330 y el multímetro nos arroja 150 o de plano no marca nada, pues ya hemos encontrado a nuestro culpable. Exacto. La discrepancia entre la promesa y la realidad es literalmente el diagnóstico de la falla. Y asumiendo que identificas y reemplazas al culpable o simplemente confirmas que el componente original estaba súper sano, pues llegamos a la fase final del módulo, la reconstrucción. Sí, las piezas tienen que volver a su barrio en el mapa. Pero no es solo dejarlas caer en los hoyos de la placa y ya. Hay una regla que el SIM marca como literal de vida o muerte para el circuito, la polaridad. Sí, la orientación importa muchísimo. Si tomas uno de esos capacitores grandes, las torres de almacenamiento de las que hablábamos, y lo pones con las patitas al revés, o sea, invertidas, ¿qué pasa? Puede ser catastrófico. Volviendo a tu analogía del agua. Ajá. Si tienes un sistema que bombea agua a altísima presión hacia un depósito y conectas el depósito con las válvulas al revés, pues la presión se acumula contra una pared interna hasta que revienta. ¡Ay, qué miedo! En un capacitor electrolítico invertido, la corriente química empieza a hervir internamente por el sentido incorrecto del voltaje. Genera gas y literalmente explota de manera muy sonora. O sea, un petardo en la placa. Definitivamente la orientación es crítica. El mapa requiere que el componente encaje física y geográficamente. Así es. Y para sellar este regreso, el cautín vuelve a la acción. Y fíjate que el manual es súper exigente sobre la estética de la soldadura. No es nada más pegar por pegar. Dice que la unión debe verse brillante, firme y en forma de un pequeño cono. Menciona algo que me llamó muchísimo la atención. Dice que una soldadura opaca y fea es una enorme señal de alarma. Sí, son las famosas soldaduras frías. Y mira, no es solo una cuestión de que se vea bonita. Cuando el estaño y el plomo o la aleación que se use no alcanza la temperatura adecuada, o si la pieza se mueve aunque sea 1 milímetro mientras se esté enfriando, la estructura cristalina del metal se fractura por dentro. ¡Ay, por eso pierde el brillo! Exacto, se vuelve opaca a la vista. Y físicamente, eso significa que hay grietas microscópicas adentro. O sea que la energía va a intentar cruzar ese puente roto y no va a poder bien. Va a generar chispas invisibles, se va a calentar y eventualmente la máquina volverá a fallar. Por eso, una soldadura brillante es la confirmación visual de que la estructura atómica del metal es 100% sólida. Es como si una calle mal pavimentada terminara ponchando las llantas del voltaje. ¡Qué buena frase! Literal es eso.
Además, el calor durante la instalación debe ser el justo. Si dejas el cautín demasiado tiempo en la pista tratando de arreglar una soldadura fea, pues volvemos al peligro térmico. Hierves el pegamento de la placa y levantas el cobre. Y todo el trabajo se va a la basura. ¡Todo! Por eso el módulo 12 subraya tanto la destreza térmica. Es un balance súper delicado entre tiempo, temperatura y precisión. Es un arte, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si retrocedemos un poco y observamos el panorama general de este análisis técnico, descubrimos algo bastante filosófico en la conclusión del apartado 12.5. Sí, va más allá de los fierros. Digo, el verdadero objetivo de aprender a quemarse los dedos, oler a químico limpiador y descifrar códigos de colores naranjas y negros no era convertirse simplemente en un soldador. Se trata de una transformación mental, ¿no? Completamente. La tarjeta electrónica, que al principio nos parecía una jungla plástica caótica y súper misteriosa, pues ha sido desarmada analíticamente. Pieza por pieza. Sí, cuando logras ver las zonas de rectificación o de filtrado y cuando sabes medir la diferencia entre lo esperado y lo real, el circuito pierde su magia intimidante y se vuelve algo predecible. Ya tiene sentido lógico. Y ese proceso construye algo intangible pero profundamente valioso, que es la capacidad de diagnóstico lógico. Te da muchísima confianza. Ya no estás cambiando piezas al azar esperando a que, pues por arte de magia, el televisor o la computadora vuelvan a encender. Estás aislando variables de manera súper sistemática. Exactamente. Y bueno, para recapitular este viaje analítico que hemos hecho hoy, empezamos enfrentándonos a la intimidación de una placa verde llena de componentes. Esa ciudad alienígena. Así es. Aprendimos que esa placa es en realidad un mapa dividido en etapas: entrada, rectificación, filtrado y salida, donde cada zona altera la energía de formas específicas, ya sea deteniendo picos violentos o calmando el flujo de los electrones. Ajá. Comprendimos que el contexto dicta la función de una pieza. Vimos que no podemos conocer la verdad en medio del ruido, por lo que usamos calor y química, el famoso flux, para extraer piezas sin arrancar el delicado cableado de cobre. Súper importante eso. Desciframos candados de colores para saber la promesa del fabricante, comprobamos esa promesa pasando el peaje de voltaje con un multímetro y al final reconstruimos la ciudad cuidando que nadie se equivocara de sentido para evitar explosiones, asegurando los caminos con soldaduras estructuralmente perfectas y brillantes. Es que es un procedimiento puramente técnico en la superficie, pero ¿la mentalidad que desarrolla es universal? Totalmente de acuerdo. Y eso plantea una pregunta importante, o bueno, una reflexión para cerrar nuestro análisis. En el cuestionario final del documento, quien estudia se enfrenta a la dura realidad de que la apariencia visual no sirve de garantía para nada. Es cierto, no te puedes fiar de los ojos. O sea, un componente puede verse físicamente intacto, con su pintura brillante, súper bonito por fuera, y por dentro estar totalmente fundido y fuera de rango. Claro, la pintura no te dice absolutamente nada de la capacidad eléctrica restante. Y esto nos hace pensar en lo siguiente. Si un componente tan básico requiere que lo saquemos de su entorno para medir realmente si cumple lo que promete, pues, ¿qué otras estructuras aparentemente perfectas en nuestra vida cotidiana damos por sentadas? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ya sean sistemas de trabajo, procesos burocráticos o incluso argumentos e ideologías que parecen muy bien ensamblados por fuera. ¿Con cuánta frecuencia asumimos que funcionan solo porque se ven bien, sin detenernos nunca a aislarlos y medir si realmente están entregando el valor que prometieron? Es una reflexión tremenda. Nos acostumbramos a juzgar los sistemas por su armazón y no por su funcionalidad interna, hasta que de pronto algo explota o falla inexplicablemente. Así nos pasa todo el tiempo. Queda clarísimo que hay que empezar a cuestionar lo que damos por sentado y aplicar este método lógico a otros aspectos de la vida. Es fascinante adentrarse en estos temas y transformar la confusión en entendimiento. Y perderle el miedo a abrir las cosas. Exacto. Así que para quienes nos escuchan, la próxima vez que abran un dispositivo y se encuentren frente a esa ciudad verde y plateada, ya saben que debajo de la superficie hay un río de energía perfectamente ordenado que solo está esperando a ser leído. Ha sido un recorrido excelente por el manual del SEIM. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. A seguir cuestionando, a seguir aislando las variables de la realidad y sobre todo a seguir alimentando la curiosidad para no dejar de aprender. ¡Hasta la próxima!